Buenas, les saluda la ingeniera Rosana Gauto y el día de hoy estaremos dando la segunda parte de la unidad número 2 correspondiente a árboles, ejes y chavetas de la cátedra Elementos de Máquinas de la FIUNA. En esta ocasión vamos a hablar de dimensionar las chavetas. Las chavetas primero que nada son estos que ustedes pueden observar acá. Nosotros tenemos como referencia el capítulo 10 del FAIRES que ya se mencionó en el video anterior. Pero acá pueden observar justamente lo que había mencionado, de que las chavetas en realidad son el elemento de sujeción entre una pieza y otra, en este caso el eje y este otro elemento transmisor de potencia. Bueno, entonces esto lo que hace es impedir el giro entre uno y otro y también el desplazamiento axial acá, como se puede observar. Acá también otro ejemplo de donde está solamente el árbol. Se ve como acá hay una pequeña concentración de tensiones. Este es el chavetero, que sería el hueco, que es donde se va a insertar la chaveta. ¿Ok? Bueno, para dimensionar la chaveta, primero hay que tener en cuenta el material. Nosotros tenemos que tener el- la resistencia y la fluencia de cada uno de los elementos que está compuesto acá en esta proporción o en esta situación. Uno es el eje, eh, el otro es el elemento transmisor de potencia y el otro es la chaveta. Acá justo enumeré el número uno, entonces sería polea, engranaje, etcétera, ¿verdad? Que sería esto de acá. Y el otro es el eje justamente y el otro es la chaveta, ¿verdad? Entonces son tres materiales distintos. En cuanto a la chaveta, te puedo no decir el tipo de material. Si no te aclara, podés considerar, según el libro, ¿verdad? Según el FAIRES, lo máximo o el material eh, como máximo que vos podés considerar es el AISI 1020 normalizado. Acá justo se indica. Ese material tiene una resistencia a la fluencia de 50 KSI. Eso donde yo puedo ver en la página 367 del FAIRES, en este caso es la tabla T7, la tabla T7 y las otras, ¿verdad? AT3, AT4, etcétera, hasta AT11, son todas tablas de materiales. Entonces, si ustedes se van a la AT7, van a encontrar este material que es el ICC 1020, ¿ok? Bueno, entonces, si no, si me dice ya el material de la chaveta, genial, utilizo ese material. Si no me dice, entonces se puede utilizar o considerar este como máximo, inclusive se puede considerar C1010 también, que es otro válido, C1015 y así. Bueno, ¿cómo yo identifico qué tipo de chaveta es? Puede ser cuadrada o puede ser plana. Plana es aquella donde yo tengo una dimensión B y una dimensión T, y esta es la chaveta, como pueden observar acá. Acá solamente que está cortado, ¿verdad? Y acá se ve la parte eh, transversal de la chaveta, que sería, eh, acá se puede ver la B, la T, pero acá también la longitud de la chaveta, ¿ok? Esta inclinación ya está exagerada, pero es como que tiene una pequeñita inclinación acá, ¿ok? Bueno, luego tenemos las chavetas cuadradas, que son aquellas en las que cada una de las dimensiones son iguales. Mejor dicho, acá B y T son iguales, ¿verdad? La longitud sigue siendo diferente, ¿verdad? Pero a este tipo de chavetas es la que se le llama cuadrada. Bueno, para dimensionar la chaveta, primero que nada necesito esos valores de B y de T. Eso de donde quito de la tabla AT19. Acá tengo. ¿Y, de, ¿Y qué dice la tabla AT19? Tengo acá en esta columna B y en esta columna T en pulgadas y en milímetros. Yo lo que necesito tener antes de datos, ¿verdad? Es el diámetro del eje. ¿Por qué? Porque son proporcionales los valores de B y de T con el diámetro del eje. Yo no puedo tener una chaveta muy grande para un diámetro de eje muy pequeño, ¿verdad? Entonces, depende directamente del diámetro. Acá, ¿cómo yo dimensiono?
busco acá en qué rango entra el diámetro de mi eje y de acuerdo a eso tengo un valor de B y un valor de T. Podemos buscar un ejemplo, ¿verdad? D igual a 2,5 pulgadas. Ese es el diámetro del eje. Busco acá y encuentro que se localiza en esta parte. Entonces, ¿qué hago? Selecciono y ya tengo la B y la T. Otro tipo de caso es cuando es de atrás para adelante. Cuando yo tengo la chaveta identificada, o sea, que tengo el valor de B y de T, entonces con eso puedo quitar un rango de diámetros. Incluso el ejercicio me puede decir considerar el valor más conservador, entonces em, se puede considerar como el valor más conservador el valor o para asegurar en este caso el valor del diámetro del extremo superior de acá, de este rango. Mucho depende de qué me diga el enunciado, ¿verdad? Porque acá lo que yo tengo es el rango en diámetros si es que voy de atrás para adelante, ¿está bien? Entonces hay que tener en cuenta qué dice el enunciado respecto a eso. Ok, también las chavetas necesitan un coeficiente de cálculo de seguridad, como quieran llamarle, que no es igual al que nosotros utilizamos para dimensionar los ejes, ¿ok? Este coeficiente se encuentra en la página 367 y depende del tipo de carga que se le está aplicando a la chaveta. Si es una carga uniforme, ese valor de n vale 1,5, ¿verdad? Como se puede indicar acá. Si hay choque ligero o secundario, entonces ya incrementa su valor de 2 a 2,25. Ahí ya depende mucho del criterio del proyectista. Si me da de dato que es un choque ligero, yo puedo elegir o 2 o 2,25 dependiendo de qué tan conservador yo soy como proyectista. Si no me dice, o sea, si no me da algún criterio el ejercicio, yo puedo considerar la mitad, el extremo superior o inferior, ¿sí? Depende de cada uno. Bueno, luego tenemos lo que sería choque severo, que es hasta 4,5. ¿Qué tenemos que analizar entonces? Dos cosas. Uno, un análisis de corte y cizalladura, es decir, que la chaveta no falle por cizalladura. Y lo otro es que la chaveta no falle por compresión. Entonces necesitamos saber los valores mínimos de dimensiones de chaveta para que no fallen eso. Tenemos ya el valor de B, de T y necesitamos ya la longitud. ¿Cómo se calcula la longitud? ¿Qué es esto que está acá? Necesito el torque, el torque o la potencia que está absorbiendo ese elemento a transmitir, por ejemplo, una polea. ¿Cuánto de la potencia total va a la polea? A veces toda la potencia que viene del motor va a una sola polea, pero a veces se divide en varias poleas dependiendo de cuántos elementos de transmisión yo tenga a lo largo de todo mi árbol, ¿ok? De mi árbol o de mi eje, como quieran llamarle. Pero bueno, sería ese. Sería el torque que, que va a ese elemento a transmitir. Entonces, ese es este de acá. Luego, ¿qué otra cosa tenemos? La resistencia a la afluencia de cizalladura, justamente que es el factor de carga por SI. El factor de carga depende de la teoría, ¿verdad? Esa sí, yo utilizo la misma teoría que me da de datos ya para el eje. Eso sí. Y ahí quito con eso la SS, que sería la resistencia a la afluencia de cizalladura dividido ese coeficiente de cálculo N, que es solamente para la chaveta, y depende del tipo de choque. Bueno, el valor de B es justamente el ancho y la D es el diámetro del eje. Con eso yo tengo una longitud de chaveta y ahora hago el otro análisis que es el de compresión. Acá, ojo, para el análisis de cizalladura yo uso la resistencia a la afluencia de la chaveta, ¿sí? Está en la página 366. Acá, para el análisis de compresión, yo utilizo la SI menor entre todos los elementos. Recuerdan que acá un poco atrás, retrocediendo, tenemos tres elementos. Cada uno de estos tiene una resistencia a la afluencia. Entonces, para el de cizalladura utilizo sí o sí la chaveta, pero para compresión utilizo la menor de entre las tres porque puede que
o uno se comprima, o sea, el que menos resistencia a la fluencia tenga sería, ¿verdad? Ese sería el más crítico. Bueno, entonces, cuando hago el análisis de compresión, que también está en la misma página, toda esta fórmula, calculo una SC, que sería justamente esta SI, dividido el valor del coeficiente de cálculo, ¿verdad? Que depende del choque. Meto en esta fórmula donde, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que el de compresión está relacionado con el espesor, que es T. Y la cizalladura está relacionada con el ancho, que es B. ¿Sí? Y con eso calculo esas dos longitudes. ¿Cómo determino cuál de las dos es? Se toma la longitud mayor, ¿sí? Porque, como siempre, si yo elijo la menor, por ejemplo, la de cizalladura me salió 10 pulgadas, obviamente no va a ser así. Me salió 3,5 pulgadas, no sé. Y acá me salió 4, pero yo tomo el de selladura, entonces si yo tomo esa, va a fallar a compresión. Así selladura no, pero a compresión sí. ¿Saben? Entonces si yo tomo la mayor, no va a fallar para ninguna. Bueno, hay acá una consideración que hay que tener, que es que si la longitud es mayor que 2 veces d, que es el diámetro del eje, se debe utilizar dos chavetas, ¿sí? Porque es muy largo ya la chaveta que yo estoy dimensionando, ¿sí? Entonces es mejor asegurar utilizando dos chavetas separadas a 180 grados. Eso pueden encontrar en esta página. Entonces, en conclusión, se responde de esta manera. La chaveta que necesito es plana o cuadrada, ¿verdad? De dimensiones V, T por L de este material. Se responde así si te pide las dimensiones de la chaveta, pero si te da ya todo eso, vos lo que tenés que hacer es comparar. Por ejemplo, te da ya la longitud, entonces vos comparás cuánto te sale acá en cada uno de estos. Esta longitud de la chaveta debe ser o igual o a lo sumo, o sea, mejor dicho, mayor o a lo sumo igual que esta, ¿verdad? O si no, esa chaveta va a fallar. ¿Está bien? Entonces esos son los dos puntos que hay que tener en cuenta al dimensionar chaveta. Es muy sencillo, son dos fórmulas: calcular la longitud, ver B y T, y así, ¿verdad? Muchas gracias, y eso sería todo por la unidad 2.